Cordial saludo, mi nombre es Marlon Tinjacá y en este breve podcast haré una pequeña descripción y un pequeño repaso y análisis del trabajo del profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Egberto Bermúdez, llamado Las músicas afrocolombianas en la construcción de la nación, una visión histórica. En este trabajo, el profesor Egberto Bermúdez nos hace un breve repaso sobre la importancia de la herencia afrodescendiente, la herencia africana y su música en la construcción de la identidad musical y cultural de Colombia. Una identidad cultural y musical que se comparte con otros territorios del país, no solo en la costa, tanto Caribe como Pacífico, como normalmente se tiende a remarcar, sino que también ha tenido una importante participación en la creación de la identidad musical del interior del país. Y que también está relacionada con otros territorios del Caribe, tanto anglófono como francófono, como lo son Jamaica, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, etcétera. El profesor remarca como una de las principales características de las músicas afrodescendientes es su carácter abierto, su carácter a veces un poco ambiguo, que provoca problemas a la hora de encasillarlas o describirlas con precisión. Es un sistema musical abierto, como él dice, y eso genera que tenga una gran flexibilidad a la hora de eh, adquirir influencias externas e influir de la misma manera en expresiones musicales ajenas a la música afrodescendiente. La música afrodescendiente empezó a marcar un papel importante a partir de la llegada de los primeros esclavos africanos al país, a partir principalmente del siglo XVI y el siglo XVIII. Sus descendientes fueron marcando un papel importante en la construcción de la identidad o la cultura musical del país. Esta influencia ha sido reprimida, ha sido moldeada, modificada, utilizada por políticos, por músicos, por artistas, tanto para crear una identidad musical como para ponerla como un ejemplo de lo que en muchos casos supuestamente no se debería hacer. Era algo que se veía ya muy marcado tanto durante tiempos coloniales como en los propios tiempos de la colonia, en los tiempos de la independencia, en donde se empezó a utilizar esa influencia musical, eh, a veces desde ambas perspectivas, de una manera negativa como positiva. En muchos casos, la influencia africana o las influencias africanas se han tanto ocultado como resaltado en casos en los que realmente no tiene cabida. Por ejemplo, en géneros como el vallenato, se ha intentado durante mucho tiempo minimizar o ocultar la influencia enorme de las músicas africanas, sobre todo en los territorios del Magdalena, y se ha en muchos casos reemplazado por una influencia principalmente indígena, que evidentemente tiene una influencia indígena, pero se termina ocultando la influencia africana. Eso ha pasado con múltiples géneros. El profesor menciona el caso del bambuco, en donde, según palabras de él, también se pueden encontrar influencias de las músicas afrodescendientes, pero que se han terminado ocultando para resaltar en muchos casos lo indígena. En otros casos ha ocurrido lo contrario, se termina resaltando una aparente influencia africana cuando realmente es poca o en muchos casos nula. Eh, Esas contradicciones también han sido utilizadas por lo político, sobre todo durante el siglo XIX. Hubo
A mediados del siglo XIX una gran represión de lo afrodescendiente, se intentaba ocultar o dejar en las periferias del país, pero poco a poco empezó a popularizarse y a expandirse esa influencia africana hacia el interior del país. Se empezaron a remarcar, sobre todo a partir de la década de 1870, la influencia, como ya mencioné, en el bambuco, también en el pasillo, y se empezó a entremezclar eh, todo lo que ya mencioné, para poco a poco construir la identidad musical nacional. Se empezó a reforzar, sobre todo con la llegada del siglo XX, la creación de la radiofonía, eh, posteriormente la creación de los vinilos, de los discos, de los cassettes, de los CDs. Poco a poco se empezó a difundir cada vez más y en muchos casos a, por así decirlo, profanar esa identidad musical africana. Se empezó a descontextualizar, se empezó a manipular al gusto de unos o al gusto de otros. Y esa identidad, poco a poco, que en un momento se presentaba en diferentes comunidades de pueblos africanos, se empezó a diluir. Algo que ya pasaba durante el siglo XIX, pero con la llegada del siglo XX se empezó a remarcar mucho más. Cuando se empezó a popularizar y a convertir en música aceptable géneros como la cumbia, como el vallenato, como los porros, las gaitas, poco a poco se empezaron a diluir esas influencias y esas identidades características que en un principio tenían estas expresiones musicales. Se empezó a perder mucho el carácter comunitario que tenía la música africana y que aún a día de hoy tiene. Se empezó a disminuir la importancia del canto, sobre todo el canto responsorial. Poco a poco empezó a quedar a un lado. Se empezó a remarcar cada vez más el papel de lo percutivo y de lo rítmico, que evidentemente tiene una importancia grande en la música africana, pero que, como ya mencioné en un principio, realmente desde los tiempos en los que se empezó a desarrollar estas diferentes expresiones musicales en África, lo más importante de la música africana no era lo rítmico o lo percutivo, sino era el canto. No solo el canto responsorial, sino el canto, que terminó teniendo una enorme influencia en múltiples géneros, pero que poco a poco se empezó a diluir y a moldear con la mezcla de otras influencias provenientes de Europa, provenientes de diferentes comunidades indígenas, ya durante el siglo XX provenientes del Caribe y provenientes de Norteamérica. Y ahí es cuando volvemos a lo que ya remarcaba en un principio, sobre lo dicho por el profesor experto. Podríamos destacar como una de las principales características de la música afrodescendiente su sistema musical abierto, su carácter abierto, que permite tanto aceptar influencias externas y al mismo tiempo influir en músicas no relacionadas con ella. Él menciona que las músicas colombianas de herencia africana, pese a que tienen ese carácter diluido y concentrado en muchos casos, aún así han permitido remarcar e influir en determinados momentos históricos, pese a su sistema musical abierto, y además la flexibilidad que esto conlleva ha permitido que su participación sea muy importante en la conformación de la personalidad musical del país. No siendo más, espero que hayan disfrutado el podcast y muchas gracias por haber escuchado.